Hola, en este video vamos a hablar sobre patrones Goff. Específicamente vamos a explicar el patrón Singleton o instancia única. El patrón Singleton va a responder al problema de que necesitamos que de nuestra clase solo se cree una instancia y que solo se provea un punto global, un único acceso a esa instancia. Es muy útil cuando queremos tener un único objeto. Por ejemplo, cuando tenemos una cola de impresión, necesitamos un único objeto porque si no los diferentes archivos a imprimir se agregarían en diferentes colas de impresión. Entonces necesitamos un único objeto cola de impresión. Conexión a base de datos, necesitamos una única conexión a la base de datos. O generador de consecutivo o las muy siempre candidatas a hacer clases con implementación de Singleton son las clases controladoras. ¿Cómo va a ser la solución? Pues sencillamente nuestra clase Singleton, que no tiene por qué llamarse Singleton, se puede llamar controladora de libros, por ejemplo, tiene que ser importante tener una instancia de esa misma clase y un constructor que pues se llama igual que la clase y que va a ser privado. O sea, el constructor, como ven en el diagrama, es privado y va a tener un método que se llama instance o a veces se llama getInstance que va a devolver la clase. ¿Qué se va a programar en ese método? Algo muy sencillo. Si la instancia de la clase ya existe, devuelvo la instancia. Y si no existe, entonces la creo. Veamos un ejemplo. En la situación 1, tenemos una clase donde no se ha implementado el patrón Singleton. Tenemos una clase que se llama generador de consecutivo. Tiene una variable próximo consecutivo y tiene un método que incrementa dicha variable y devuelve el consecutivo. Si diferentes clientes instancian la clase generador consecutivo, no hay ninguna garantía de que los consecutivos obtenidos sean distintos para los diferentes clientes, pues cada uno tendrá un objeto diferente. Si queremos asegurarnos de que los consecutivos efectivamente sean consecutivos para todos los clientes de la clase, pues debemos implementar un patrón Singleton. En la situación 2 podemos ver cómo se ha aplicado el patrón general en esta situación específica. Tenemos una instancia única, ¿sí? Que será una instancia de la clase generador consecutivo. Inicialmente es null, o sea, inicialmente no existe, pero una vez que yo llamo al método getInstance, que es público, ese método getInstance pues va a llamar al constructor que es privado. El constructor privado permite pues que no se acceda directamente a controlar la creación de objetos, sino que la creación de objetos está siendo controlada internamente dentro de la clase. El constructor privado valida si ya existe un objeto de la clase y si no existe, lo crea. Y si ya existe, lo devuelve. De esta manera, siempre se devuelve la misma instancia, que sería instancia única, de el objeto generador consecutivo. Y así todos los clientes pudieran tener acceso al mismo objeto y por tanto mantener pues, el consecutivo y la lógica de obtener un consecutivo de una manera válida. Para terminar, hablemos sobre ventajas y desventajas del patrón Singleton. Como ventajas, pues el acceso controlado a la única instancia que estamos creando. Encapsula esa única instancia y pues puede tener un control estricto sobre cómo y cuándo se accede a ella a través de los clientes. En el contexto de bases de datos, pues evita que el sistema tenga innumerables y descontroladas conexiones a base de datos proveyendo un único acceso. Como desventaja, pues es un patrón muy sencillo, es uno de los más sencillos de Goff, por tanto a veces se reutiliza mucho, se sobreutiliza y no se utiliza de la manera correcta. Entonces hay que conocer bien el patrón para poder aplicarlo correctamente.